Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de Preston Nichols, un genio de la tecnología, que siendo inventor y contratista del gobierno durante largo tiempo, nos dejó un legado de teorías que se hicieron muy famosas en el mundo de la conspiración. La finalidad de este programa no es exaltar estas teorías, ya que son muy conocidas para casi todo el mundo. El proyecto Filadelfia o Arcoiris, el proyecto Montauk o el proyecto MKUltra. Preston Nichols y Peter Moon nos dejaron un sinfín de información sobre proyectos relacionados con el espacio-tiempo y el control mental. Como decimos, dejando esto de lado, si alguien quiere que profundicemos más en estos proyectos, que lo deje en la caja de comentarios. La idea hoy es relatar una historia que el propio Nichols cuenta en primera persona y que está relacionada con la tecnología antigua de la que hemos hablado en el análisis de los textos de la antigüedad. Ya vimos cómo en la Biblia hebrea se habla, en cuanto a la modificación del planeta en un inicio, de aire que se levanta y de objetos pesados que lo provocaban, surcando las aguas, el famoso Espíritu de Dios, que en traducciones literales hace referencia a tecnología, a objetos físicos. En otras culturas se cuenta lo mismo, un halcón que se posó encima de las aguas y batiendo sus alas las separó, haciendo salir la tierra firme. Se podrían contar muchas historias similares en todas las culturas repartidas por el planeta. El factor común es el mismo, aire potente, en forma de remolino y tecnología avanzada. ¿Cuál es la importancia de los remolinos y qué relación tendría con los ovnis y con Peter Nichols? Cuando se crea un remolino de viento y luz, la energía que se crea en su interior podría modificar la realidad. Sería como entrar en una línea temporal distinta, mientras a su alrededor la línea no cambia. Algo curioso y que Nichols se dio cuenta en su experiencia con un ovni. Pudo dar con la clave para los viajes espaciotemporales a través de portales o a la velocidad de la luz. La única forma de soportar esta fricción para un tripulante sería cambiando la realidad que lo rodea. Si no, no se podría entender el uso de esta tecnología. Un cuerpo físico no podría sobrevivir a un viaje de este tipo de forma normal. Nichols cuenta que tras sus múltiples trabajos para el gobierno, su memoria fue bloqueada y que le fue costando mucho trabajo ir recordando sucesos. Al igual que él, tenemos a mucha más gente que tiene este mismo patrón. Podría haber sido considerado como un teórico de la conspiración cualquiera y ser desacreditado, pero el problema es que la condición de genio de la tecnología de Peter Nichols hace que sea más complicado tratarlo como un simple loco. Veamos su historia y cómo enlaza con lo expuesto anteriormente. Según él, en el año 1974 o 1975, trabajando para un importante contratista de defensa, se le informó que sería parte de un grupo especial que analizaría cierta tecnología extranjera localizada en una base no especificada de las fuerzas aéreas estadounidenses. Tras despegar de Long Island, su cálculo por el vuelo indicaba que estaban cerca de Ohio, y tras un trayecto de unas 3 horas en una furgoneta sin ventanas, salieron en un tipo de hangar subterráneo. Eran un grupo de 6 personas, incluido su jefe. Recibieron una charla informativa sobre lo que iban a encontrar, aunque ninguno recuerda gran cosa de lo que pasó. En ese momento les condujeron a lo que llamaban un aparato extranjero y no se debía decir que era un ovni. Lo que nos concierne de esta historia está relacionado con el tamaño del objeto, que era de 15 metros de diámetro y 6 de alto. Sin embargo, cuando entraron, estuvieron caminando sobre 10 minutos. El espacio era de cientos o algunos miles de pies. ¿Cómo es posible esto en un objeto de 15 metros de diámetro? Según Nichols, con los conocimientos que fue adquiriendo posteriormente, tiene claro que entraron en una realidad artificial, pero tan real como cualquier otra.
Este sería un aspecto clave para la construcción de un ovni y su capacidad de viajar de un lugar a otro. Les informaron que este platillo había tenido originalmente una atmósfera extraña, pero que había sido equipado para ser compatible con los seres humanos. Preston Nichols describe la sala de mandos y a destacar su explicación sobre las butacas, que estarían orientadas a poder procesar aspectos mentales del piloto. Una tecnología similar a la que luego escribiría en su libro del proyecto Montauk y la famosa silla de Montauk. En la parte inferior del platillo había una sala llena de cristales, conectados por cables, en los que el oro, la plata y el platino eran los materiales comunes. El cobre apenas era utilizado como conector. Nichols cuenta que había antenas y equipo electrónico muy avanzados, piezas únicas que nunca volvería a ver, y así realizaron pruebas de voltaje, corrientes alternas, formas de ondas y diferentes frecuencias, que era el cometido de su grupo. La conclusión final de Nichols, que está relacionada con lo que podemos entender como viajes espaciales de este modo concreto, las leeré literalmente, ya que es interesante ver el uso del lenguaje técnico. Basándome en mis primeras observaciones y en las teorías propuestas por nuestro grupo, tenía que existir algún tipo de sistema técnico de manipulación de la realidad. Si definimos la realidad como un sistema de percepción pactado y una interacción que se atiene a ciertas reglas, la manipulación de la realidad se refiere a alteraciones de ese sistema. O lo que es más importante, a crear un sistema diferente que pueda actuar de interfaz con el sistema original de la realidad. Sé que si yo estuviera construyendo una nave espacial, no querría depender de una nave que mantiene artificialmente, mediante una máquina, un espacio enorme dentro de un aparato pequeño. Si las máquinas fallaran, todo se encogería y quizás desaparecería. Sería una pesadilla. Si fuera yo quien la construyera, querría un sistema pasivo. No habría electricidad ni fuerza. Teniendo en cuenta la forma física de la estructura del aparato que había examinado, estaba claro que tenían que haber creado una realidad alternativa en su interior. El cómo realizarlo ya es otro tema y más adelante hablaré sobre ello. Después de trabajar con mi equipo de ingenieros, llegué a la conclusión de que había un único sistema tras los controles que utilizaba las 3 butacas para captar órdenes de los seres sentados en ellas. El conjunto de cristales detrás de la sala de control era la computadora. En cuanto a la mayor agrupación de cristales de la planta inferior, junto con los despliegues de antenas, todo ello dentro de una bobina que rodeaba la base, lo definí como un generador de realidad espaciotemporal. Era un sistema autónomo y al parecer una instalación sencilla. Tras esta historia, volvemos al paralelismo de los remolinos y tornados bajo la forma de entendimiento y su simplificación para una comprensión más sencilla por parte de todos. Para poder explicar cómo se crea una realidad artificial, primero es necesario que se familiarice con un par de términos que probablemente nunca habrá escuchado antes: twister y spinner. En palabras de Nichols, se trata de términos muy técnicos que pertenecen al reino de las matemáticas más elevadas. Por supuesto, resulta presuntuoso en extremo suponer que la mayoría de personas que lean este libro estarán licenciadas en matemáticas. Por este motivo, reduciré estos conceptos del reino de las ecuaciones matemáticas puras al de los conceptos viables que permitan al lector comprender la base lógica sobre la cual se puede formar una realidad alternativa. Así pues, todas las personas con formación técnica deberían entender que mi explicación puede sufrir de un exceso de simplificación. Antes de entrar en una discusión más técnica sobre twisters y spinners, primero me gustaría que dirigieran su atención al tema de los tornados. En varias partes del mundo se les llama twisters y a veces spinners, aunque este tipo de fenómeno meteorológico no es idéntico a los twisters y a los spinners que comentaré. Sí tiene cierta relación y a muchas personas les sirve como ejemplo gráfico. Si buscan cualquier libro de su biblioteca el tema de los tornados, descubrirá algo muy interesante. A lo largo de la historia se han registrado anomalías muy extrañas con respecto a este fenómeno. Después de que un tornado haya azotado una zona concreta,
se puede encontrar una paja incrustada en el cristal de una ventana, o un coche empotrado en un muro de acero. Existen informes y fotografías de tales casos en los archivos. Según las leyes de la física, tal como se enseña en las universidades, no existe explicación alguna para ello. En un ejemplo así tenemos moléculas incrustadas en otras moléculas. Todo esto suena terriblemente parecido a los informes que hablan de marineros incrustados en las mamparas del barco USS Eldridge durante el experimento Filadelfia. Lo que todo esto significa es que en las proximidades de un tornado pueden ocurrir fenómenos paranormales que apuntan a una actividad interdimensional. El Mago de Oz, la novela de L. Frank Baum, sugiere esta misma posibilidad cuando un tornado se lleva a Dorothy a otro mundo. Los escritores, en especial los de ciencia ficción, muchas veces tropiezan con la verdad cuando empiezan a conectar con su inconsciente. Espero que toda esta información pueda servir de puente para comprender los aspectos más técnicos de los twisters y spinners que ahora describiré. La creación de realidad artificial en un platillo volante o en cualquier otra circunstancia empieza con un ordenador que genera lo que se llama un twister. Aquellos que quieran profundizar más en el tema pueden consultar los libros de Roger Penrose. Una vez el twister ha sido reconocido y su existencia comprobada, el paso siguiente es conectar con él. Ello se hace de forma electromagnética. Cuando se genera un campo electromagnético, todo tipo de locas y maravillosas variables se incorporan a la situación. Naturalmente, todo ello depende de la naturaleza exacta del campo magnético utilizado. El electromagnetismo crea una empatía con el twister, que lo atrae hacia esta dimensión, y de algún modo lo controla. A medida que la partícula fantasma empieza ahora a rotar de forma observable dentro de esta dimensión, se alarga y se convierte en lo que llamamos spinner. El primer paso de un twister a un spinner ha sido descrito como la formación de una onda electromagnética orbital que forma un patrón toroidal. A continuación, el twister se alarga hasta formar un cilindro rotatorio, también llamado spinner. El método cilíndrico es la manera más fácil que conozco para poner en marcha un spinner. Se pueden crear muchos tipos diferentes de spinners, dependiendo de su imaginación, y lo que es más importante, de la tecnología que posea para poder manipularlos. La forma estándar de vórtice de la que tanto se oye hablar en ciencia ficción y ufología corresponde a un spinner de forma cónica. También puede generar un spinner esferoidal conectando los dos extremos de un cilindro rotatorio. Los más imaginativos pueden concebir otras formas, como la de látigo, un spinner alargado con una trayectoria que sigue el modelo de un látigo, u otras formas complejas. Llegando a este punto, es muy importante mencionar algo con respecto a la forma esferoidal antes mencionada. La Tierra es físicamente una esfera. Si tenemos en cuenta que la propia Tierra está literalmente construida sobre una serie de rejillas energéticas que se ajustan a unas espirales de energía, podemos imaginar que nuestro planeta fue inicialmente creado a partir de un spinner. Esta línea de pensamiento implica que alguien hizo que la Tierra se convirtiera en una realidad. ¿Fue Dios o un manipulador extraterrestre? Eso suscita todo tipo de cuestiones enigmáticas que no son el tema de la presente discusión. La idea de que la Tierra se hubiera formado como un spinner también nos ofrece una perspectiva alternativa a la teoría del Big Bang. Esta dice que todo empezó en un punto de explosión en el centro del universo. Lo que podríamos denominar la teoría del spinner sugeriría que los cuerpos celestes se podrían haber formado como resultado de esta creación, por parte de un ingeniero de realidad cósmica, de un campo electromagnético en el cual tendría su base el planeta. La teoría del Big Bang es correcta en cuanto dice que existe una espiral que sale del centro del universo conocido, pero su objetivo principal, al menos tal como la utiliza la comunidad científica, parece ser el de vendernos la idea de que todo lo que somos es materia física. En otras palabras, es una herramienta más de propaganda. Por supuesto, la buena propaganda es la que está basada en un máximo de verdad.
Existe toda una serie de programas y patrones que se pueden programar como twisters y spines. Una vez conectados a una fuente de energía, pueden generar una distorsión espacial. A partir de esta distorsión se crea una realidad. Esto se hace mediante transmisiones de radio. Para resumir, un twister carece de dimensión. Es generado por un ordenador, codificado y después extendido para formar un spinner. Este empieza como un cilindro rotatorio al que después los operadores le dan la forma deseada. Ello crea una distorsión espacial en torno a la zona específica designada. A efectos prácticos se puede considerar como un vacío. Siguiendo el principio que dice que la naturaleza aborrece el vacío, la distorsión espacial sirve de telón de fondo para una nueva realidad, que en esencia no es más que una serie de formas de pensamiento que son transmitidas a una frecuencia de 400-450 MHz. Con ello se obtiene una burbuja de realidad. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy, en el que hemos añadido la visión en primera persona de Preston Nichols a unos conceptos que ya hablamos cuando analizamos textos antiguos y que literalmente hacen honor al nombre del canal. Hoy hemos dado un salto en el espacio-tiempo. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.